Hola, hoy vamos a ver el tipo de personas que encontró Colón en su camino y por qué los llamó indios. ¿Sabía Colón para dónde iba? No. A pesar de su cháchara de culebrero para deslumbrar o embaucar a los reyes, la verdad es que Colón no tenía ni idea para dónde iba. Para esta época toda persona educada sabía que la Tierra era redonda, o más precisamente esférica. Sin embargo, Colón creía que el diámetro de la Tierra era mucho menor del verdadero. Se equivocaba al equiparar millas árabes con millas italianas y en consecuencia calculaba la distancia existente entre el Cabo Finisterre de Europa y las islas de Zipango, hoy Japón, en un tercio menos de la real. Por estas razones, Colón confiaba en llegar pronto a la China de Kublai Khan, que 200 años antes había descrito Marco Polo en su libro de las maravillas. Eso sí, viajaba por si acaso con un intérprete de lengua caldea, aunque curiosamente, dado el declarado espíritu evangelizador de su empresa, no llevaba ningún cura. Y sin embargo, cuando se tropezó con un continente nuevo a la mitad de lo que para él debía ser el final del camino, se empecinó en su error. ¿Por qué Colón llamó a los naturales que encontró indios? Por estar en lo que para él eran las Indias, que solo mucho más tarde, remendando a medias la equivocación del descubridor, empezarían a apellidarse occidentales. Unos cuantos años después, esos indios equivocados empezarían a ser llamados americanos, por otro malentendido, el de un cartógrafo alemán que le dio al nuevo continente, al Nuevo Mundo, el nombre de un cosmógrafo italiano que viajaba en un navío portugués, Américo Vespucio. Colón creyó que los indios, cuando se señalaban a sí mismos diciéndose canibas o caribes, trataban de chapurrear las palabras gente del can en mal castellano, lo cual lleva a sospechar que tal vez él mismo era castellano y no genovés ni sardo. Los castellanos no conciben que existan lenguas distintas de la suya, que es la que hablan todos los extranjeros, pero pronunciándola mal. Y de ahí dedujo Colón que los indios caribes eran chinos, o si en realidad estaba en Zipango, por haber desviado el rumbo en unas cuantas millas, podrían ser japoneses. ¿Pudo tener razón el descubridor en cuanto al origen asiático de sus indios? Tal vez. Sin saberlo, pues los seres humanos llegaron a lo que hoy es América hace 30.000 años, cruzando a pie el estrecho entonces congelado de Bering, desde las estepas siberianas. Otra teoría supone que más bien llegaron por mar, cruzando el Pacífico en balsas desde la Polinesia. No debemos olvidar que el aspecto físico de los indios americanos es claramente asiático. La piel cobriza, el pelo lacio y negro, los pómulos pronunciados y sobre todo los ojos rasgados. Pero hay hipótesis más pintorescas que las de los paleoantropólogos y los paleoetnólogos. El propio Colón aventuró la idea de que los indios podrían ser los descendientes de las 12 tribus perdidas de Israel. ¿Cuáles habrían sido realmente los orígenes de los aborígenes americanos? A ciencia cierta no sabemos, pero en el siglo XVI un cronista conjeturó que eran vascos, descendientes de Jafet, el hijo de Noé, del diluvio, a través de Tubal, primer rey legendario de Iberia. Y no ha faltado quien corrobore esa tesis por el parecido que tienen con el euskera actual ciertas palabras chipchas. Padre, por ejemplo, se dice taita en ambas lenguas, aunque también se ha querido emparentar el chipcha con el japonés por vagas coincidencias fonéticas. Otros han pretendido que los americanos venían del antiguo Egipto navegando por el Mar Rojo y el Océano Índico, circundando el África y atravesando el Pacífico, hasta la isla de Pascua, y de ahí a las costas del Perú. Un oidor de la Real Audiencia de Lima sostuvo la tesis de que los americanos eran españoles de cepa pasados a este lado a través de la hundida Atlántida, antes del cataclismo, y por eso eran súbditos naturales de la corona española. Así las cosas,
no habría habido aquí conquista, sino reconquista. Pero también se les atribuyó a los indios una ascendencia escita o sármata, cuando circuló la leyenda de que en las selvas de un majestuoso río equinoccial vivían tribus de mujeres guerreras, como las amazonas de Heródoto, en las fronteras nórdicas y bárbaras de la antigua Grecia. Se barajaron otros orígenes todavía más extraordinarios de corte mitológico. En el sur del continente, cuando se llegó al sur, vivían los patagones, descendientes de los gigantes clásicos, que eran gente de 3 metros de estatura. Y algún marino náufrago había visto indios que tenían la cabeza en el pecho, sin cuello. Todavía los hay, especialmente entre los mayas de América Central. Y otros con un solo pie, pero muy grande, y bajo cuya sombra solían sentarse a descansar. Y en todas partes, desde las Antillas hasta el Perú, desde México hasta el Brasil, recién descubierto por los portugueses, se oía hablar de un maravilloso cacique indio hecho todo de oro, que vivía siempre un poco más allá, un río más allá, una cordillera más allá. Esta es la persistente leyenda del Dorado, causante de muchas desdichas. Pero, ¿había un solo tipo de indios? No, de ninguna manera. Ya cuando llegó Colón, los primitivos pobladores, remotamente asiáticos, se habían multiplicado en cientos de etnias distintas, que hablaban miles de lenguas, hoy desaparecidas en su inmensa mayoría. Como extintos están los pueblos que las hablaron, y cada cual en la suya reservaba la palabra hombre para su propio pueblo. Inuit quiere decir hombre en esquimal, y Caribe quiere decir hombre en Caribe, y Mapuche quiere decir hombre en Mapuche, y Muisca quiere decir hombre en Muisca o Chibcha. Los españoles, que eran poco dotados para los idiomas extranjeros, llamaron moscas a los muiscas. No debemos olvidar que en el siglo XV no existía todavía la corrección política con perspectiva de género, y por esto la palabra hombres designaba en español o en chibcha, en mapuche o en inuit, a los seres humanos sin distinción de sexos. Bueno, hasta pronto, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, recomienden este canal con sus amigos. Chao.